Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia de Nazareno. Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien y que hoy puedan disfrutar de la comunión con el Padre Celestial. Esperando que cada familia pueda tomarse de la mano de Dios. Aún todavía no hemos abierto la iglesia, pero recuerden, en cada familia hay una iglesia. Hemos creído que este tiempo va a ser un tiempo también hermoso entre familia. Recuerden, júntense para que de esta manera el nombre del Señor siempre sea levantado en alto en nuestra iglesia. Ahora nos toca hablar un poquito de la intercesión. Un ministerio para la iglesia de hoy. Son tiempos difíciles. Es tiempo de interceder por un pueblo, es tiempo de interceder por nuestra familia, es tiempo de interceder por una nación, por un mundo, en un mundo de caos donde las cosas son difíciles, pero esperando en Dios que podamos nosotros como intercesores poder levantar la voz a favor de un pueblo, a favor de una nación. Dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Este es lo que el profeta escribe desde el contexto del capítulo 22, 27. Dice: sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová, y Jehová no había hablado. Este es el ministerio de Ezequiel. Le toca un tiempo muy difícil, donde había muchos profetas falsos que decían que eso era la palabra de Dios. Y el profeta Ezequiel dice: y Dios no había hablado. Llegó un tiempo en que el evangelio se hizo también, en ese entonces la palabra yavista, ¿verdad? Ellos son yavistas, y siempre el profeta hablaba, pero hablaba la palabra de Dios. Pero llegó un tiempo en que el profeta, solo por ganancia, hablaba lo que la gente quería escuchar. Y es entonces cuando Dios se molesta, porque los príncipes, porque los reyes, porque la gente pudiente estaba sacándole ganancia, provecho a la gente, oprimiendo al justo y haciendo cosas que estaban fuera de la ley. Pero los profetas falsos estaban hablando que todo estaba bien y que Dios los iba a bendecir. Y el profeta Ezequiel dice: no es así. Dios no hablaba así. Entonces, también en nuestro tiempo vivimos en una sociedad que se desmorona. Los valores se invierten. Lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Y donde muchas veces las iglesias se ve también, hay muchas corrientes de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y nos cuesta entenderlo porque nosotros mismos estamos inmiscuidos en todo este nuevo sistema de ministerio que tiene la iglesia, y todas estas corrientes que están invadiendo. Nosotros decimos: esta es la palabra de Dios, pero dice Ezequiel: pero Dios no ha dicho tal cosa. Ahora que los valores están tomando otro sentido, la moral está tomando otro sentido, están dando derechos, muchos derechos que no le corresponde al hombre porque no es del hombre. Nosotros podemos ver las cosas bien, pero desde la moral de Dios, desde la palabra de Dios. ¿Quién va a regir si no es una ley divina que debe regir nuestras vidas?
estamos saliendo de orden, ¿verdad? En estos tiempos difíciles. Y Dios ha mandado algo difícil en estos tiempos. Nos cuesta reconocerlo, pero esta pandemia no vino de gratis. Esta pandemia es parte de una de las copas de la ira, es parte de un juicio de Dios para nuestro mundo. Esto es mundial, esto es difícil, pero aún así la gente está haciendo leyes en contra de la naturaleza. Los gobiernos están haciendo leyes que afectan al ser humano, a la persona misma, y entonces Dios no está de acuerdo con esas cosas. Pero hay profetas, hay pastores que están hablando que Dios va a estar con ellos. Está diciendo que Dios va a cubrirlos y los va a salvar, pero es la palabra de Dios. Hay un tiempo. Iglesia amada, es tiempo de interceder. Hermano querido, es tiempo de interceder al Espíritu Santo y que Él inspire a un pueblo a doblar sus rodillas y orar con un clamor intenso a favor de la tierra, a favor de los hombres, a favor de la raza humana. Y Dios quiera tener misericordia, porque hoy la tierra está como la tumba de Lázaro de 4 días. Le dijeron las hermanas, y él ya está metido en un problema muy grande. Pero dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando Dios se molesta, cuando Dios emite un juicio, arrasa con naciones, con vidas. Y nosotros decimos: ¿por qué entonces no tiene misericordia? ¿Acaso no es un Dios de misericordia? ¿Acaso no es un Dios de amor? Nos hemos olvidado la otra parte, que es un Dios justo, que es un Dios justo y que castiga el pecado y que castiga al pecador, lo ama, pero también emite un juicio. Hoy en esta sociedad que se desmorona deben levantarse hombres y mujeres valientes que intercedan por un mundo que está desmoronándose. Su moral, sus juicios, sus políticas están siendo acabados, destruidos. Está buscando a ti. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es un obstáculo, un impedimento, un cerco de tierra que sirva para defender un sitio, para impedir la entrada, a que no entre el enemigo, ¿verdad? Es lo que hacen los miembros de una comunidad cuando empieza a llover. Ahora que es temporada de huracanes, hay mucha gente que está poniendo tierra, costales de tierra, para que el agua no suba a sus casas. Bueno, Dios está llamando a hombres y a mujeres a interceder por una nación, por un mundo, por una ciudad que se está perdiendo cada día. Queridos hermanos, hemos llegado a tal grado de que la droga se vende a la esquina, ahí a la vuelta de la casa. Se vende en cualquier lugar. Ya se están haciendo promoción para que se acepten algunas drogas y sea algo común. Y muchos gobiernos lo están haciendo. Entonces, Dios está llamando a hombres porque Dios está enojado. Dios está enojado y está emitiendo juicio. Desde el Antiguo Testamento dice: y busqué hombres que hiciesen vallados para que yo no destruya la tierra. Hemos visto hombres y mujeres que están dispuestos a orar, hombres y mujeres que están a favor de Dios y a favor de la humanidad, hombres que siguen orando, siguen ayunando, siguen intercediendo por un pueblo. Gracias a Dios por esos hombres
y esas mujeres que están haciendo vallado. Yo sé que quieres castigar, le podemos decir a Dios en la intercesión. Yo sé que quieres castigar al pueblo y que tienes razón en hacerlo, pues han pecado. Pero Señor, esa debe ser nuestra oración. Pero Señor, yo me pongo en el vallado por ellos. Ruego que ellos sean restaurados, que ellos sean perdonados, que ellos sean alcanzados. Hay cosas terribles en que la humanidad está cayendo y comenzamos a orar de manera estable y persistente, responsables. Esto debemos hacerlo cada día, iglesia querida, para que tengamos madurez espiritual también dentro de nosotros. Que Dios pueda hacer algo maravilloso en nuestras tierras, en nuestra comunidad. Empezamos a pedirle a Dios para que podamos resistir el ataque del maligno. Algunas veces pensamos que esto es algo sencillo de alguna sociedad. El ataque es directamente de Satanás, hermano. Satanás va a destruir y está destruyendo, nuestra sociedad. Pero empecemos a resistir el ataque del diablo. Empecemos a orar a favor de este pueblo. La sangre de Cristo tiene poder y debemos seguir. Cuando Dios dispone de un pueblo que ora, cuando Dios oye el clamor de un pueblo, entonces Él puede obrar en misericordia. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Acuérdense nada más cuando alguien intercede por alguien ante papá, ante mamá, ante una persona, aquella persona que lo conoce, aquella persona cambia de parecer. Dice la palabra que se pusiese en la brecha delante de mí. Una brecha es una rotura, una abertura. La brecha en la cual los intercesores deben estar es la que se formó cuando la humanidad decidió apartarse de Dios y Dios de ellos por su pecado, y tenía razón. El intercesor trata de llenar esa brecha con clamor, rogando con misericordia, perdón para aquellos que viven alejados de Dios. La brecha, por lo tanto, es un lugar de conflicto, un lugar de fuego cruzado, es la llaga, es un lugar difícil, pero antes de que Dios tome una determinación sería para poder alcanzar el corazón de Dios. Tenemos una pandemia que está diezmando una sociedad, y no solamente le está tocando a un pueblo que no tiene a Dios, le está tocando también a una iglesia, porque por esto debemos levantar un clamor, porque Dios tenga misericordia. Debemos entonces estar en esa abertura, en ese lugar de conflicto. Dios un día dice que va a poner fin a esta tierra y va a abrir una nueva tierra, un nuevo cielo. Pero deben ser alcanzados nuestros hermanos, deben ser alcanzados nuestra familia, nuestros amigos, y que Dios pueda hacer algo maravilloso en la vida de ellos. Intercedamos. Algunos hombres han estado en la brecha, como Abraham por Sodoma y Gomorra. Había decidido Dios, desde el Génesis capítulo 18, versículo 20 hasta el 33, había decidido Dios destruir a Sodoma y a Gomorra, pero hay un hombre que se puso en la brecha. Abraham dijo: Señor, ¿cómo vas a destruir juntamente con el malo al justo? No puede ser, Dios. Porque tal vez para nosotros el justo significa mucho, ¿verdad? Pero para Dios ya estará en la presencia de Él. Entonces no cambia mucho la muerte de un justo. La palabra de Dios dice: dichosos son ante los ojos de Dios la muerte de un justo. Así que Dios quiere ponerle remedio a una humanidad que está
cambiando en contra de Dios y esperando tu oración para que tenga misericordia. Quizás esta palabra no sea agradable para mucha gente, pero Dios está poniendo un juicio. Hoy el mundo está pasando por un juicio de Dios, que es el coronavirus. Nos ha lastimado. A nosotros la iglesia nos ha lastimado. Al cuerpo ministerial, al pastorado, se han ido. También se han muerto de coronavirus y muchos están sufriendo en los hospitales porque los juicios han caído. Necesitamos que el pueblo se humille delante de Él y el pueblo siga orando a favor de una nación, a favor de una iglesia, a favor de Jiquipilas, a favor de tu ciudad. Cuando Moisés intercede por un pueblo, en el capítulo 32 de Éxodo, ahí habla la historia de cómo Dios había resuelto exterminarlos. ¿Por qué? Porque lo habían cambiado por un becerro de oro. Entonces dijo Dios: voy a matarlos a todos. Y entonces Moisés dijo: no, Señor, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir las naciones? ¿Que los sacaste solamente de Egipto para matarlos en el desierto? No, Señor, si tú los vas a matar, también me matas a mí y me borras del libro de la vida. Y en otras palabras estaba diciendo: mándame al infierno también con ellos. Este es un intercesor. Este es un hombre que pone su vida por un pueblo. Y el pueblo de Dios dice: no va a pasar con el pueblo de Dios. No nos va a tocar. Hay muchos textos que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Ni plaga tocará tu morada. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nos gustan estos textos. Pero cuando un juicio viene, un juicio arrasa con todo. Pueblo santo, pueblo cristiano, levantémonos intercesión. Oremos a favor de un pueblo. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por nuestros hijos, por nuestros vecinos. Cuando Nehemías ora por Jerusalén, en el capítulo 1 de Nehemías, él está diciendo que Dios tenga misericordia, que Dios pueda restaurar a un pueblo que entró en juicio, porque Dios los mandó a Babilonia. Se fueron de esclavos todos los hijos de Israel, toda la gente pudiente, toda la gente noble. Solamente quedaron los pobres, pero los paupérrimos, ¿verdad? Los más pobres. Se fueron la gente que podía hacer trabajo, la gente que podía hacer negocio. Toda esta gente se fue de esclavitud, porque entró en un juicio el pueblo. Entonces Nehemías empezó a orar, empezó a interceder por un pueblo para que fueran liberados, hasta que Daniel, desde el capítulo 9 de Daniel, empieza a orar por el pueblo y dice: Señor, nosotros hemos pecado, nuestros padres han pecado, perdona a tu pueblo. Interceder por un pueblo. Queridos hermanos, no es tiempo ahora de profetizar y decir que todo va a estar bien. Levantemos un clamor pidiendo misericordia, metiéndonos bajo las alas de Dios, haciendo intercesión por un pueblo, por un mundo que está desmoronándose y que no tiene ya moral. Jesús ora por aquellos que lo rechazan. Desde el libro de San Lucas, capítulo 23, 34. Y ora por Jerusalén. También cuando intercede por Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise meterte bajo mis alas como la gallina mete a sus pollitos, pero no quisiste? Van a venir tiempos donde vas a tener un juicio. Van a venir tiempos donde vas a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra.
tus hijos van a ser llevados esclavos. Y llora por la situación. El mismo Jesús, el Mesías, orando e intercediendo por un pueblo, que el Padre tuviera misericordia. Todas estas personas han estado en la brecha de intercesión. En este tiempo, hombres y mujeres están siendo necesitados, que tomen estos lugares para cambiar el curso de la historia de vida de un pueblo, de una nación. Cristianos, debemos levantar un clamor, porque hombres tuvieron el valor en aquel entonces. Hombres como Moisés, como Nehemías, como Daniel, como Abraham, tuvieron el valor para interceder por un mundo, pero ellos ya no están. Pero ellos ya están delante de la presencia de Dios y ya no pueden interceder por nosotros. Se necesitan hombres y mujeres que sigan clamando al Padre Celestial y que tengan misericordia. Y Dios va a cambiar el curso de la historia. Dios va a levantar el juicio. Oremos a favor de la tierra para que no se destruya. Vamos, hermanos intercesores, vamos a clamar que no llueva fuego del cielo, porque hay muchos familiares, muchos amigos. ¿Quién se pondrá en la brecha por ellos? ¿Quién orará a favor de ellos? ¿O estás orando para que caiga fuego del cielo? No, hermanito querido, no. El Espíritu Santo que nos ayude a clamar rogando por misericordia, no para juicio. El juicio ya lo puso Dios. El juicio ya está. Así que en un lugar de conflicto, de fuego cruzado, que ese conflicto sea restaurado, que Dios cambie de opinión. Si mi pueblo se humillare, entonces yo oiré desde los cielos. Esa palabra me gusta. Si su pueblo se humillare, ya no le busquemos más. Empecemos a humillarnos delante de Dios. Empecemos a orar. Son tiempos difíciles. Gracias, hermano, porque está intercediendo. Gracias, guerrera de oración, guerrero de oración, que te pones en la brecha para interceder por el pueblo. Y Dios, que escuche nuestra oración y tenga misericordia. Que el pueblo se humille. El domingo, hace 8 días, estaba hablando de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Espíritu Santo pone fe en el corazón de aquel que está muerto en sus delitos y pecados y resucita juntamente con Cristo para que viva. Oremos, intercedamos, que esta gente que no entiende la palabra, que quizás no va a entrar en razón porque está muerto en sus delitos y pecados, pero si le alumbra la luz de Cristo, pero si el Espíritu Santo le da fe y pueda resucitar espiritualmente y ya no estar muertos en sus delitos y pecados, y Dios tendrá misericordia. Que se humille un pueblo. Estimado hermano, espero en el Señor, porque si no buscamos la palabra, dice Amós capítulo 5, versículo 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y consuma sin haber en Betel quien lo apague. La casa de José puede ser tu casa o mi casa, puede ser la casa del vecino, o puede ser la ciudad, o puede ser la nación. Por eso debemos buscar a Jehová y que vivamos, porque dice, sin haber en Betel quien lo apague. ¿Saben qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Sin hallar ningún hermanito, ningún cristiano que pueda apagar este juicio, si no hay bomberos espirituales en nuestra iglesia, entonces va a haber fuego
va a haber. Espero en Dios que cada uno de nosotros pueda servir como bombero espiritual. Intercedamos. Ezequiel 22:30 dice, aquí hay un tinte de sorpresa para Dios. Y no lo hallé, no había nadie. En ese entonces, cuando se escribió el libro de Ezequiel, y si es una profecía, que no esté en este tiempo de nosotros, porque en Betel, en la casa de Dios, en la familia de Dios, debe haber intercesores. Y entonces, creo que cada uno de nosotros debe serlo. Y dice la palabra de Dios, voy a terminar con esta palabra, Joel 2, 18, 19. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Esto está excelente. El libro de Joel dice, yo, Jehová, solícito por su tierra, perdonaré a mi pueblo. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Sigamos clamando. El día de ayer clamamos por Jiquipilas. Salimos y hablamos la palabra, pero también oramos por el pueblo y que Dios tenga misericordia. Oramos por el pueblo cristiano, oramos por el pueblo de Jiquipilas. Se nos fue nuestro presidente, se nos fue el tesorero municipal y el presidente municipal. Y tal vez estamos espantados porque aquí cerca de mi casa, uno de mis primos hermanos también se fue con el coronavirus. Y está lastimándonos porque se va el papá, se va la mamá, se va el abuelo. Y el juicio está duro. Humillémonos delante de Dios. Clamemos por el pueblo. Oremos. Y se cumpla Joel, capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. Sigamos orando. Oremos a Dios en esta hora. Padre Celestial, te necesitamos. Reconocemos que las cosas no están bien en nuestra nación, en nuestro pueblo. Reconocemos que hemos fallado como ciudadanos, como padres, como hijos, como cristianos. Hay un juicio, sí es cierto, hay un juicio. Pero Señor, ten misericordia de la gente que no te conoce. Ten misericordia de un pueblo que se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Bendito Dios, levanta el juicio. Perdónanos, te hemos ofendido, hemos pecado contra ti. La nación ha pecado contra ti. Nuestros gobernantes, la Cámara de Diputados y Senadores han hecho leyes que van en tu contra. Y ellos dicen que están haciendo bien. Pero Señor, tú has levantado un juicio a nivel mundial. Perdónanos, perdónanos, hemos pecado y hemos olvidado tus leyes, oh Dios. Ahora, Padre, ruego que tu iglesia se convierta en un intercesor y que puedas escuchar nuestra oración. No podemos hablar de tiempos que van a venir, tiempos hermosos, pudiéramos decirlo, pero esa no es tu palabra en este tiempo. Señor, que tú puedas perdonar a tu pueblo, que tú puedas ayudarnos. Perdónanos, oh Dios. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Levanta el castigo a la nación. Levanta el castigo al mundo. Pon tu mano de misericordia sobre nosotros. Ahora, de manera particular, oro, Señor, por el pueblo de Jiquipilas. Señor, pon tu mano de misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a salir de estas enfermedades. Señor,
Ayúdanos a salir de los problemas económicos que ha traído la enfermedad. Padre Santo, que nunca se cierre tu palabra y que pueda ser un aliciente para nuestras vidas. Gracias. Bendice a nuestros hijos. Pon escudos alrededor de ellos. Cuida a este pueblo, Dios, que sean alcanzados y que sean perdonados. Gracias por este día. Pongo en tus manos a tus hijos. Los bendigo. Recibe su agradecimiento. Recibe, Padre Santo, sus ofrendas, sus diezmos. Recibe, Padre Celestial, su corazón contrito y humillado. Muchas gracias. Los pongo en tus manos y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que siempre haya paz y que siempre haya una palabra de esperanza para nosotros. Tú perdonarás nuestros pecados. Esa es tu promesa si nos humillamos. Recibe nuestra humillación y nuestra intercesión en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Nos vemos la próxima semana. Que la paz del Señor esté contigo.